caso Bugatti, es decir, el vehículo de lujo del artista urbano El Alfa y que fue objeto de un acto vandálico en la ciudad de Miami, ha sido tema de discusión en todas las redes, digamos que en las últimas 30 y tantas horas. Un empresario artístico y hasta el también intérprete del género El Mayor han sido salpicados de la agresión. ¿Qué implica esta acción de incendiar el vehículo del Alfa para la cultura urbana? Vamos a hablar ampliamente del tema con el productor musical y experto en música urbana, Alex Taylor. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Miralba, ¿cómo está Miralba? ¿Cómo está Pinky? Cavada, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vemos eso mismo en las redes, todo el tema de que se incendió el vehículo de lujo del Alfa que cuesta varios millones de pesos. Luego vemos la reacción de un Santiago Matías, luego escuchamos al Mayor, luego habla el Alfa. ¿Qué es lo que está pasando? Para primero ponerlos en contexto, el Alfa hizo una inversión en el Bugatti del cual no estaba preparado. Lo hizo porque él soñaba con este vehículo y firmó con Farruko por unos 5 años, creo que fue, para poder cumplir ese sueño. El Alfa, fuera de cualquier situación en la que uno no esté de acuerdo con él, el Alfa es ahora mismo el ícono de la música urbana porque nos representa de manera internacional. Que le quemaran el Bugatti, más que un acto vandálico, es una advertencia, porque lamentablemente, como lo existe en toda la industria. ¿Y cuál musical, es la diferencia entre una cosa y otra? Entre acto vandálico y advertencia de que te quemen el vehículo. Exacto. Sí, es un acto vandálico porque realmente entraron, le quemaron el Bugatti, pero eso es lo que viene detrás de el incendiarle el vehículo, lo que preocupa, porque él denuncia que ha sido amenazado por una persona y que esto es parte de las represalias que esta persona está tomando contra él por él no grabar con un artista al que él le pidió. Hice el preámbulo porque dentro de la industria musical existen capitales no claros, personajes del bajo mundo que invierten dinero. Entonces, cuando esos personajes, esos seres oscuros invierten dinero, estamos hablando de un compromiso al cual estos artistas a veces sin saber asumen ese compromiso, y ustedes saben que lamentablemente el que está en el bajo mundo y vive de la delincuencia, vive de este tipo de actos, es muy difícil que se pueda desvincular si no es con la muerte o con el apresamiento. Entonces, cuando yo digo que es un atentado más, una advertencia, mejor dicho, al Alfa, es porque él ha denunciado que ha sido amenazado por esta persona, que esta persona le dijo que él era un ser muy poderoso en Miami y que era peligroso. O sea, eso lo publicó él, aunque después lo borró. Lo que a mí me llama la atención de esta situación, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, es que esto no es nuevo. Nosotros tenemos en la música urbana, específicamente desde el 2005-2006, el fenómeno Lápiz abrió esta industria de rap popular que no existía en República Dominicana, y desde ese momento han intervenido, se han sumado personas con capitales claros, o sea, empresarios de otras áreas que han decidido invertir en la música, pero también este tipo de personajes. ¿Ustedes me entienden? Entonces, República Dominicana ha tenido suerte porque tenemos casos como en Panamá, que tiene la tasa más alta de artistas urbanos muertos, asesinados, por este tipo de vinculación del bajo mundo en la música, que no es solamente en la música urbana, o sea, merengue, bachata, salsa, siempre ha tenido este tipo de personajes. El gran problema es que los artistas urbanos son jóvenes
que son perfiles en riesgo, porque son jóvenes que vienen de la vulnerables, extrema pobreza y son carne de cañón. Yo siempre he evidenciado y he denunciado que lamentablemente los jóvenes estamos a nuestra suerte, que no existe ningún estamento que de alguna manera pueda proteger a estos jóvenes. En términos legales, nadie nos protege. ¿Entienden? Entonces, vemos esta situación de un chantaje. Y si bien es una situación delicada en la que yo entiendo que hasta el Estado debería, de alguna manera, proteger al Alfa, no porque es el Alfa, sino porque es un ser humano, un ciudadano dominicano que está siendo perseguido. ¿Me entienden? Entonces es una persona que ahora mismo él y toda su familia corren mucho peligro. Y el Alfa ha puesto la correspondiente denuncia que le permita a las autoridades poder darle seguimiento a eso. Darle seguimiento a todo esto. Claro, lo que pasa es que recuerden que cuando suceden este tipo de actos vandálicos, cuando el seguro va y para poder cobrar el seguro, obligatoriamente hay una investigación. Claro. Entonces, en la investigación van a salir las personas que realmente tuvieron que ver con esto. Pero el problema más grande es que él ha denunciado quién es el autor intelectual. Que si ese actor intelectual en realidad es lo que él y el amigo Santiago Matías Alofoque han denunciado, no creo que realmente eso vaya a pasar desapercibido. Pueden haber represalias muy fuertes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, y yo comprendo lo que estás diciendo, pero mientras ese tipo de denuncias no se hagan donde se tienen que hacer, que es en la Fiscalía, mientras las denuncias se hagan en un chat, en las redes sociales, mediáticamente, eso es chisme de patio. Ya el FBI está investigando, porque el problema es que no es una simple situación. Recuerden que semanas anteriores al Alfa le tirotearon un vehículo. O sea, ya hay un precedente, hay una persecución y hay pruebas, porque ¿Por qué se involucra el FBI? Porque fue en territorio americano. Y no solamente eso, recuerde que ellos han denunciado que este personaje, esta persona, es del bajo mundo. O sea, estamos hablando de una persona que tiene negocios ilícitos, negocios que si pudieron entrar a la residencia del Alfa, si pudieron penetrar una residencia de lujo y quemar un auto que vale 150 millones de pesos, no lo mataron porque no quisieron. ¿Cuánto matarlo. cuesta? 150 millones de pesos. ¿De 4 peso? millones de dólares. 3 millones de dólares y pico. Cuesta ese vehículo. Entonces, el problema es que el Alfa estaba ahí con sus hijos y su mujer. O sea, eso es lo más indignante. Y yo entiendo que se puede ver como una situación personal, una situación individual, una situación que se pueda ver que tal vez por una situación de compromiso fulano se lo buscó. Mucha gente puede pensar así. Pero yo lo que lo veo es como algo que se salió de control ya, porque no es que se está saliendo de control, es que se salió de control. Porque ¿El tú Alfa no tenía puedes... negocios con esta persona? No, lo que se ventiló por el propio Alfa es que esta persona se reunió con él en Miami para pedirle una colaboración con un artista. Entonces el Alfa se negó. Cuando el Alfa se niega, entonces lo que hace es que lo ofende, porque este tipo de personajes viven del respeto. Y él entiende que el Alfa lo irrespetó. Eso es lo que cuenta el Alfa. Nosotros no podemos afirmar una cosa ni otra. Lo que sí, en ese mismo argumento, en ese relato, yo lo que puedo evaluar y hacer conjeturas de que si esa persona fue la que lo tiroteó, si esa persona fue la que quemó ese auto
dentro de su residencia, que es una residencia de lujo, que no es una residencia cualquiera, una residencia de lujo en Miami, lo tercero que toca es a él o a algún familiar hacerle daño físico. Entonces, es una de las consecuencias que nosotros tenemos gracias a tener este tipo de personajes dentro de la industria de la música. ¿Tú no crees que va a ser un poquito difícil que aparezca otro tipo de inversionista que no sean estas personas del mundo oscuro, teniendo en cuenta que la música urbana lo que hace en muchísimas de sus letras, repito, no quiero generalizar, claro, pues un incentivo a la violencia, un incentivo al consumo de droga, un incentivo a ciertas actitudes que no son precisamente el mejor ejemplo para que una persona con dinero lícito, un inversionista tradicional que quizá invierte en otro ritmo, y con esto digo que también en otros ritmos, como tú dices, sí, pueda haber de lo mismo, pero particularmente con cierto tipo de letras y cierto tipo de exponentes de la música urbana. Hombre, dudo mucho que haya gente que se anime a invertir en este tipo de artistas. A veces medio como que se lo buscan, ¿no? Voy a partir de mi experiencia. Yo duré alrededor de 20 años produciendo en barrios, teniendo mi estudio de grabación. Pero no me ciego tampoco, ¿eh? Claro. En el 97, 98 hubo un fenómeno que se llamó Redimidos. Redimidos hacía música cristiana. Y fue un fenómeno, Fue un fenómeno que creó toda una generación de jóvenes que se convertían y dejaban de hacer ese tipo de música de calle y empezaban a hacer música urbana, porque nosotros lo que necesitamos es arquetipos positivos dentro de la música urbana. Y nosotros necesitamos incentivar al que va a incursionar y tiene el sueño de progresar, de que no solamente tiene el arquetipo de un alfa que tiene este argumento y que tiene este mensaje, sino que tiene un arquetipo como, por ejemplo, el mismo Redimido, que hace un tipo de música que es cristiana, pero es positiva. Entonces, lo que yo entiendo es, y vuelvo al punto de que el Estado tiene que propiciar proyectos que incentiven a los jóvenes a hacer música de otro tipo, porque sí se puede. Nosotros tenemos a muchos jóvenes aquí que hacen música limpia, pero esa música limpia no tiene el apoyo económico para poder durar el tiempo que tiene que durar en los medios de comunicaciones, para poder entonces calar al medio popular, porque yo creo que lo que hace falta es inversión, tiempo y promoción de la buena música, porque la buena música sí tiene espacio. Es mi humilde opinión. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, yo también coincido. Tiene espacio, pero necesita más empuje. El tema no es que no esté lo que hay ahora, sino que haya otras opciones, que no sea lo único que tengamos a la mano para elegir, para escuchar o para ver. Muchísimas gracias. Hemos conversado en el día de hoy sobre el caso del Alfa, que ha copado, colmado medios y redes sociales. Hemos conversado esto con el productor musical y experto en música urbana, Alex Taylor.